Sindeu, unidos somos más y más fuertes. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes, compañeros, compañeras, y a todas las personas que nos están viendo mediante el canal de YouTube y otras redes. Agradecer este espacio ante el Consejo Universitario. Para nosotros siempre es muy importante tocar todas las puertas en defensa de los derechos laborales fundamentales humanos de la clase trabajadora. Y bueno, queríamos comentarles un poco sobre el tema de lo que se ha venido evolucionando durante esta semana, perdón, la semana anterior, y lo que eventualmente podría evolucionar durante y la otra semana, con respecto al tema de las deudas que tiene la administración universitaria con la clase trabajadora universitaria. Hace un momento le solicité por favor al compañero de don Mauricio que les hiciera llegar es como un resumen, básicamente. Doña Ilka, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Un resumen sobre los principales documentos, los cuales fundamentan para nosotros esta lucha. No solo lo fundamentan, sino que estamos completamente convencidos y convencidas de que estamos a derecho y que es justa, ¿verdad? La lucha que estamos dando. Más allá de eso, también, ante la realidad política e institucional que estamos viendo en estos momentos, hemos tratado de mostrar no solo seriedad, sino también fundamentación y sobre todo mucho carisma con la institución. Sabemos que la institución debe sobrevivir y esta lucha por el FES es un tema sumamente importante. Más allá de eso, también hemos tenido nuestra participación como sindicatos universitarios e incluso después de muchos años de lucha, logramos una participación en la mesa de consultas de la mesa de negociación del FES, la cual permite al menos 2 representantes sindicales en esa mesa. En esta oportunidad le tocó a los compañeros de CIUNET y de CITUN estar en esa mesa de consultas. Por eso tenemos de primera mano toda la información. Pero al margen de eso también hemos establecido una serie de acciones propias del Sindeu, al margen de los otros sindicatos universitarios, para defender lo que propiamente le corresponde a derecho a la Universidad de Costa Rica. Tanto así que en el primer acuerdo de distribución del FES, nosotros solicitamos que nos entregaran todos los estudios actuariales y al día de hoy nunca nos los entregaron. De hecho, hay una condena contra el CONARE, hasta para el pago de costas y demás, porque nunca nos entregaron esa información. Me atrevo a decir que no existen esos estudios actuariales. Entonces, eventualmente, vemos cómo nosotros hemos sido responsables incluso con el tema de la distribución del FES y por supuesto que nos ocupa y nos preocupa. Pero nos ocupa y nos preocupa mucho más también la unión en la institución. Hoy vemos cómo el gobierno y, bueno, algunos actores externos a él, que parecieran ser más bien como muy aliados, han intentado desprestigiar a esta gran casa de enseñanza. Dicho sea de paso, ya y la opinión pública, en vez de revisar las páginas oficiales y revisar los alcances que tiene esta universidad a nivel nacional, lamentablemente han caído en el tema de las redes sociales y en la crítica destructiva y no constructiva. Cosa que nosotros como sindicato hemos llamado ya en varios comunicados a toda la comunidad universitaria a reflexionar sobre estos asuntos y a no caer en esos discursos de odios populistas que tienen contra nuestra universidad y que vean, conozcan nuestra realidad. Aterrizando en el tema que venimos hoy a comentarles, esta reseña que les estamos presentando tanto de manera física como de manera virtual resume un poco, pero muy poco, el tema de la negociación durante ya casi 6 años de congelamiento salarial. Recordemos que desde el 2020 hemos venido desde el Sindeu luchando una y otra vez, e inicia incluso con, y hay que decirlo así, con la firma de la convención colectiva, que hoy por hoy tenemos una resolución de la Sala Constitucional que ratifica el valor de las convenciones colectivas y sobre todo que todo lo que está en las convenciones colectivas debe cumplirse. Más allá de eso, vemos como en julio, noviembre, creo, si gusta la compañera tal vez puede ir bajando un poco la información. Como en diciembre, perdón. Para arribita, por favor, disculpe. Gracias. Sí, sí es tan amable, se lo agradezco. Está bien, muy amable, gracias.
Vemos cómo incluso en diciembre del 2018, ¿verdad? Ante la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vemos cómo hay una reforma a la Ley de Incentivos Salariales. Después, en el 2019, hay un decreto ejecutivo de Mideplan, donde CONARE, de forma voluntaria, hay que decirlo así, hay que ser autocríticos también algunas veces con este tema, adopta una ley que a todas luces no debió haber aplicado en ningún momento a las universidades públicas, puesto que no estamos incluidos en la ley. Nos incluyeron a la carrera en un reglamento, y ningún reglamento está por encima de la ley. Posterior a ello, en el 2019, en el 24 de abril, tenemos una sentencia sobre la Sala Constitucional con respecto a lo del escalafón docente, que de hecho sea de paso, ya conocemos el resultado del escalafón docente ante ese resultado de la Sala Constitucional. En noviembre del 20 tenemos la entrada en vigencia de la Ley 9908, que fue el congelamiento de las anualidades del 21 y del 22. Debo advertir en esto, ¿verdad?, que existe bastante documentación y criterios de la oficina jurídica, incluso hay criterios de CONARE, donde la ley 9908 no aplica a las universidades. Vamos a ver, acá hay que hacer una diferenciación bastante grande con la autonomía que empaña o cobija a las instituciones autónomas del Estado, que están desde el artículo 188 en adelante de la Constitución Política, y la autonomía universitaria. Nosotros somos casas de enseñanza superior con una autonomía de grado 3. Es superior a todas las demás autonomías contempladas en la Constitución Política, y por ende, y creo que bien lo tienen claro ustedes, no nos aplican este tema de leyes ordinarias aplicables al Poder Ejecutivo. También tenemos como en el año 20 ya la Rectoría acoge un congelamiento parcial, de hecho un congelamiento total, corrijo, disculpen, del pago del escalafón administrativo, y también la aplicación de alguna forma preventiva de la Ley 9635 con el tema de las anualidades, dando porcentajes muchísimo menos de lo que establece la Convención Colectiva de Trabajo firmada en el 2018. Vemos cómo la convención incluso tiene más antigüedad que la misma ley ordinaria que en su momento se proclamó. Y así le puedo ir continuando con algunos otros documentos que eventualmente ratifican la historia de negociación y de estudio que hemos venido haciendo de decenas de documentos, pero quiero rescatar ya los últimos documentos, en específico el OJ 93, el OJ 68 del 2020, de 2022, perdón, el OJ 93 del 2025, el OJ 175 del 2025, se los voy a decir seguidos para que posteriormente, si eventualmente ustedes tienen alguna duda sobre ellos, y luego hacer una explicación general. Tenemos el OJ 232 2025, que establece sobre la Convención Colectiva de Trabajo, el OJ 250 del 2025, que ratifican y justifican y argumentan jurídicamente toda la lucha que ha venido haciendo SINDEU por el pago de las deudas de la administración universitaria con la clase trabajadora. Básicamente, en el OJ 68, desde el 2022, don William Bolaños, creo que es el apellido de él, exdirector de la oficina jurídica, fue muy claro en decir que el escalafón administrativo, por ejemplo, debía pagarse, y que a la fecha no hay un acto administrativo válido para haber congelado su pago. Más allá aún, él establece que la universidad debe ir haciendo los preparativos y las reservas presupuestarias necesarias, porque si la deuda continuaba creciendo, iba a poner en peligro las finanzas universitarias. Desde entonces el SINDEU ha venido advirtiendo la situación y hemos venido conversando con las administraciones. De hecho, con el tema de las anualidades incluso, veníamos advirtiendo que las anualidades de forma precautoria, aunque fueron acordadas en bienestar de los mismos compañeros y las compañeras que trabajan aquí en la universidad, no estaban de acuerdo a lo que establecía la Convención Colectiva de Trabajo y que también estaban acumulando deuda. Posterior a ello, salen el OJ 410 y 450 del 2024 ambos, después de una amplia, de alguna forma, debate que tuvimos con la oficina jurídica con respecto a criterios jurídicos. En la administración de don Gustavo Gutiérrez Espeleta, él y don David Payas, exdirector de la oficina jurídica, emanan dos criterios
el 450 y el 410, donde incluso don David se atreve a calificar de inconstitucional el escalafón administrativo, sin haber tan siquiera procedido con algún procedimiento judicial ante la Sala Constitucional que lo hubiera declarado así. Obviamente nosotros como sindicato pues apelamos a esas documentaciones, pero aún así don Gustavo en diciembre del 2024 acoge los dos dictámenes y establece que no va a pagar el escalafón administrativo. Hay un brinco en el tiempo para el 27, y que ese documento también está incluido en el resumen. El 27 de febrero del 2025, cuando entra esta nueva administración, la de don Carlos Araya, nos sentamos en una mesa de políticas salariales. En esa mesa de políticas salariales tuvimos nuestra primera victoria sobre el tema de la aplicación o la violación de las convenciones colectivas, cuando la administración universitaria acepta que todos los compañeros que entraron posterior a la entrada en vigencia del marco de empleo público tuvieran las vacaciones establecidas en la convención colectiva de trabajo en respeto a la misma, poniendo a la convención colectiva de trabajo por encima de las leyes ordinarias como debe ser, según lo establece la Sala Constitucional. Y también aceptan reevaluar los dictámenes 450 y 410. De ahí nace el OJ 93-2025, donde claramente, después de un análisis muy amplio que realiza la oficina jurídica en el año 25, establece exactamente lo mismo que establece el OJ 68 del 2022. No existe acto administrativo válido para haber dejado de pagar los escalafones administrativos. Se mantienen fundamentados en la Convención Colectiva de Trabajo como un componente incluso de cálculo de la anualidad, y aparte de eso se mantiene en un régimen en el reglamento salarial de la Universidad de Costa Rica, el cual al día de hoy está vigente. De hecho, en ese dictamen hay una particularidad importante. La parte que analiza los otros dos dictámenes del 2024 establece que la anterior dirección jurídica utilizó procedimientos jurídicos, o más bien técnicas jurídicas improcedentes, para establecer lo que decía esos dictámenes, diciendo que era inconstitucional. Vemos cómo incluso no lo dice el SINDEO, sino que lo dice la misma oficina de la Universidad de Costa Rica. Los procesos que se realizaron no fueron los idóneos para llegar a una conclusión que al final no era la que correspondía. ¿Y por qué estamos tan seguros que no correspondía? Porque la misma Sala Constitucional, en su resolución número 008201 del 2025, ratificó una vez más el valor de las convenciones colectivas de trabajo por encima de las leyes ordinarias. Y bueno, les reitero, el escalafón administrativo no solo es un componente que está activo en el reglamento salarial, sino que está como un componente salarial, incluso está para el cálculo de las anualidades en la Convención Colectiva de Trabajo. Y mientras se mantenga en la Convención Colectiva de Trabajo, sigue siendo norma. Más allá de eso, también tenemos los criterios jurídicos de la oficina jurídica, el OJ 175 del 2025, que no solo va ratificando el tema del valor de las convenciones colectivas, ahora sí, ya a raíz incluso del análisis de la resolución de la Sala Constitucional, sino que también indica claramente que la universidad se encuentra en la potestad de crear sus regímenes salariales siempre y cuando estén protegidos por norma clara y vigente. En este caso, la Convención Colectiva de Trabajo, que, como vemos, está regida desde el 2018, ¿verdad? Les solicitaría que presten mucha atención al OJ 232 del 2025, que incluso dentro de sus conclusiones es clarísimo y es tajante. En el párrafo número 2 de las conclusiones establece claramente, donde dice que la universidad no solo puede, sino que debe extraerse y hacer pago de todos los componentes salariales, los cuales están protegidos por la Convención Colectiva de Trabajo, no solo en materia de anualidades, sino en los demás componentes salariales, llámese escalafón o cualquier otro que esté comprendido entre la misma Convención Colectiva de Trabajo. Claro está, ¿verdad? En el tema de las anualidades, debían de rebajarse los porcentajes que ya fueron pagados desde el 2020 con la aplicación momentánea de la Ley 9635. Y bueno, esa lucha no solo se contuvo a nivel de UCR, con todos los análisis que este sindicato responsablemente ha hecho con la oficina jurídica y las demás mesas negociadoras, sino que también la Comisión Jurídica de CONARE retoma todos los considerandos que aquí les hemos explicado, incluyendo las resoluciones de la sala, y
ratifica no solo que la ley 9908 no aplica para las universidades, porque somos una casa de enseñanza superior, no simplemente una institución autónoma, sino que las universidades están en la obligación de pagar los componentes que se encuentran protegidos por convención colectiva de trabajo. Dicho sea de paso, olvidé también, el OJ 232 establece que la denuncia que realizó don Gustavo sobre la convención colectiva en el año 21 carecía, que es un acto nulo, porque carecía de la voluntad de las partes, nunca fue consulto con el SINDEO, y que se basó en una denuncia sobre una ley que terminó siendo inconstitucional. Vemos como el acto de la denuncia incluso fue un acto nulo desde su nacimiento. También existen varios argumentos, o más bien varios acuerdos, por ejemplo, la minuta del 3 de julio del 2022, firmada entre las partes, SINDEO y la administración, donde aunque fuera de manera precautoria nos reconocían ya las anualidades del 2020, las cuales también muchos de los que están acá y compañeros que nos están viendo recibieron sus porcentajes retroactivos y pagos. Básicamente, ni siquiera pueden objetar el pago de las anualidades del 21 y 22 porque ya nos pagaron ese derecho. Y usted, en materia de derecho laboral, no puede simplemente otorgar un derecho, máxime si está bien cubierto y argumentado, y luego simplemente decir, tengo dudas o lo vamos a retirar. Y bueno, estos son algunos de los oficios que eventualmente nosotros hemos acumulado a través de ya 4, 5 o 6 años de negociación, pero también hay que mencionar otros argumentos y otros documentos importantísimos, porque nosotros nos estamos basando ahorita solamente en la resolución de la Sala Constitucional 008201 del 2025, que establece el tema de las convenciones, pero ya existían otras resoluciones de la Sala, como por ejemplo la resolución 07057 del 2024, que por una acción de inconstitucionalidad del Sindicato Nacional de Médicos, que establecía que las entidades autónomas y en especial, y lo nombra claramente, las universidades en su página 32 de la resolución de la Sala, ya están, muchos de nosotros no sabemos de memoria de tanto estar analizándolos, establece que las universidades pueden regirse bajo sus propias normas especiales. ¿Y cuáles son las normas especiales de la U? Primero, su estatuto orgánico, que es el que nace, ¿verdad?, de la ley 362, ley de la creación de la UCR, sino que también su convención colectiva de trabajo, porque esta nace de la potestad que tiene la Universidad de Costa Rica para poder adoptar este tipo de compromisos. También tenemos la resolución 017098, que es la opinión consultiva constitucional de la Ley Marco de Empleo Público, de donde nace también el argumento del OJ 175, donde establece que las universidades pueden, eventualmente, bajo su autonomía, establecer este tipo de componentes salariales y demás. También tenemos la resolución entre otras, la resolución de la acción de constitucionalidad 037678 del 2024 de la Municipalidad de Gravito, y tal vez dos de las más importantes, ¿verdad?, es la resolución 018758 del 2025 de la acción de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, con respecto al tema del el presupuesto para la educación, ¿verdad? No es la primera vez que la Sala Constitucional hace una advertencia al gobierno, y en eso tal vez le solicitaría que lo tome en consideración en algún momento bajo el análisis del FES, que le ordena al gobierno no puede rebajar el FES. Y bueno, si bien es cierto, en alguna manera nos van a tratar de dar el mismo FES de la vez pasada, con el crecimiento de costo de vida tenemos un 17% de crecimiento en lo que es el poder adquisitivo, claramente es una reducción del FES. Básicamente, esto bajo los convenios de la OIT, el Pacto de Derechos Socioeconómicos y Culturales y otras, eventualmente, son los argumentos que nosotros como sindicato responsablemente hemos antepuesto a la administración para que al final la administración tuviera que reconocer que sí existen deudas salariales y que deben pagarse. Este consejo hizo un análisis muy serio, muy dedicado para la modificación presupuestaria, y de hecho esa modificación vino a subsanar parte de las deudas que eventualmente tiene la administración universitaria y que deben de alguna forma subsanarse con la clase trabajadora, porque de no ser así se convertiría en una retención salarial, lo cual es esto pues en materia de derecho laboral significa es un incumplimiento en las responsabilidades del patrono y es claramente demandable ante los estrados, que es lo que nosotros no hemos querido. Vamos a ver, si el sindicato ha sido responsable eventualmente con respecto a las negociaciones, es porque no hemos querido generar mayor complicaciones a la administración con todo lo que se ha venido gestando desde el área
política, desde el área nacional e institucional con respecto a las realidades que estamos viviendo. Y hemos querido ser responsables mediante negociaciones para que estas deudas se vayan pagando y no parta del hecho de que pueda existir eventualmente 1, 2, 3, 100, 200, 300 sentencias de algún juzgado laboral que indique páguese todo y de una sola vez, poniendo en riesgo las finanzas universitarias. Ahí sí, dejaríamos de entrar en una negociación y entrarían en un proceso de ejecución. Y bueno, eso es lo que nosotros como sindicatos responsablemente no queremos hacer. Queremos llegar a buenos acuerdos. ¿Qué pasó y qué estalló con el tema de las manifestaciones? Bueno, ustedes me imagino que eventualmente han visto las redes sociales y vieron cómo incluso el señor rector se comprometió a pagar el escalafón administrativo en el primer cuatrimestre de este año. Nosotros lo que esperábamos, y según lo que ustedes incluso acordaron en esta mesa, era que aquí se presentara una calendarización responsablemente financiera y que fuera responsable también con los compromisos que tiene la universidad en estos momentos con la clase trabajadora para pagar estas deudas. Al día de hoy no ha llegado, hasta donde yo sé, tal vez ustedes me pueden corregir, esa calendarización acá, incluso más bien hasta pidieron más tiempo para poder realizarla, según entiendo, y el miércoles pasado, cuando nos sentamos en la mesa con la señora vicerrectora de administración, hay un discurso que hace mucho ruido, es yo no tengo conocimiento de los acuerdos con la administración. Vamos a ver, en el principio podríamos llamar gerencial que tiene la vicerrectoría de administración dentro de la Universidad de Costa Rica. Si nosotros escuchamos al patrono comprometerse e incluso responsablemente nosotros mostramos a las vicerrectorías los acuerdos firmados con la administración, el deber de la administración en ese momento es anticiparse a lo que eventualmente podría considerarse un conflicto y por supuesto al cumplimiento de compromisos que la máxima autoridad universitaria se comprometió a realizar. No esperábamos que nos dijeran que aún hay dudas, por ejemplo, con el escalafón administrativo. Escalafón administrativo que claramente la oficina jurídica ha establecido que tienen que pagar y que cada día está creando más deuda con la clase trabajadora. Más allá de eso, ¿verdad? Tenemos un tema que no solo no solo impacta al personal activo laboral, sino que también está impactando a todos los compañeros que dependen de las leyes especiales en materia de jubilaciones y pensiones. Entonces vemos cómo estas negociaciones van más allá del personal activo de la universidad. También de nosotros dependen las personas jubiladas y las personas pensionadas. Como junta directiva y bueno, como asamblea general que nos dio su voto de confianza para las negociaciones que estábamos haciendo, nosotros lo que esperábamos era la ejecución de los pagos, porque eso fue lo que se acordó. E incluso de alguna forma dijimos, bueno, ¿tienen algunas dudas todavía con la anualidad del 21, el 22? Llevemos, ahí ya les llevo las minutas firmadas, les llevamos los dictámenes de la oficina jurídica y otros dictámenes que eventualmente vienen a rellenar más el cuerpo jurídico, el marco normativo, y eventualmente seguimos subsanando la deuda. Pero de repente nos dicen, bueno, la universidad sí va a pagar y quiere pagar, pero seguimos teniendo dudas jurídicas. Perdonen, ya las dudas jurídicas aquí no caben. ¿Querían resoluciones de la sala? Tenemos resoluciones de la sala. ¿Querían criterios de la oficina jurídica? Teníamos criterios de la oficina jurídica. Es más, se logra demostrar cómo en algún momento se utilizaron técnicas jurídicas improcedentes para establecer que algo que es un legítimo derecho de los trabajadores no tenía que pagarse. La clase trabajadora claramente se enojó. Nosotros hemos tenido un canal de transparencia bastante bueno con todas las asambleas generales. Vamos a ver, tal vez es que de alguna forma no se ha logrado ver o apreciar el impacto de las manifestaciones. Nosotros en esta semana anterior tuvimos 18 centros, sin contar los piquetes que eventualmente, y muy respetuosamente al sector estudiantil, porque no queríamos afectarlo con nuestras manifestaciones durante las graduaciones, y esta semana hicimos aquí, tanto en el edificio administrativo, como aquí en la parte de abajo del edificio del Consejo y la Rectoría. Pero que fueron sedes y recintos, hubieron lugares cerrados. Fueron 18 centros de trabajo, con una participación de trabajadores afiliados y no afiliados a la organización, manifestando su enojo, ni siquiera disconformidad. Nosotros hemos venido advirtiendo a la administración universitaria que esto es una ollita de presión. Aquí tenemos compañeros y compañeras que han perdido hasta su casa con la Junta porque no pueden pagarla ya. Han perdido sus medios de transporte porque no han podido pagarlos. Hay gente que ni siquiera ha podido estudiar. Y tenemos compañeros y compañeras
que en algunos momentos no han podido ni comprar comida. Ese discurso de que los trabajadores universitarios son millonarios, perdonen, pero es que no es ni cierto y no aplica a la realidad. El Sindeo incluso ha tenido que en algunas oportunidades repartir diarios de comida en varias situaciones urgentes porque hay compañeros y compañeras que ya no tienen que comer. Es así, esa es la cruda realidad. Y que de repente nos digan que aún tienen dudas para pagar lo que ya está más que justificado, no es de recibo de esta organización y mucho menos de nuestras bases. Por ello, el Sindeo tiene dos estructuras por encima de la Junta Directiva Central. El Consejo Organizativo, que es la representación de las más de 30 juntas directivas de seccionales que tenemos alrededor de todo el país, y la Asamblea General. Ambas nos han dado su voto de confianza en las negociaciones porque han visto cómo eventualmente en 2021 hemos venido demostrando y se ha venido de alguna u otra forma recuperando lo que nos han venido quitando con la aplicación de leyes completamente restrictivas. Tenemos el costo de vida del 21, tenemos el costo de vida del año 20, sus pagos retroactivos correspondientes, tenemos también, bueno, lo que recibimos ahora en diciembre, que fue solo una pequeña parte de lo que nos debían, y que también somos conscientes que tenemos la presión del gobierno encima, entonces por eso hemos ido aceptando esos pagos paulatinos. Entonces la Asamblea y el Consejo Organizativo pues optaron por eventualmente darnos su voto de confianza. Pero cuando escucharon la información de estas dudas jurídicas, a pesar de todo este montón de dictámenes de la Oficina Jurídica, de CONARE, de la Sala Constitucional, y que digan que todavía tienen dudas jurídicas, eso hizo que eventualmente estallaran las protestas la semana anterior y que eventualmente, si no se llega a un buen puerto, irán en incremento. No porque queramos molestar, no porque queramos vernos como revoltosos. Ya nosotros demostramos que estamos a derecho. Ya nosotros fuimos responsables. Querían una seguridad jurídica, desde el Sindeo ya la tenemos y se les hemos demostrado. No entendemos ahora cuáles son las dudas jurídicas que aún prevalecen. Presiones del gobierno, sí van a verlas todo el tiempo. La UCR está sometida a las presiones del gobierno 24/7. Presiones de la Contraloría, también. Tanto así que si ustedes vieron el último informe de la Contraloría, ellos dicen, y incluso en especial el que le dictaminaron a la Universidad Nacional, que ellos no son quienes para interpretar la resolución de la sala, por Dios. O sea, las resoluciones de la sala son erga omnes, son de aplicación para todos. Y claramente, la sala ya estableció el valor constitucional que tienen las convenciones colectivas. Entiendo que hay algunas restricciones administrativas que eventualmente tienen que cumplirse, pero no es para que tengamos dudas jurídicas. Eso es más o menos muy sintetizado, ¿verdad? Los 5 o 6 años que tenemos de negociaciones, y más bien me gustaría darles un espacio para que si ustedes tienen alguna duda y yo puedo eventualmente evacuárselas con muchísimo gusto. Gracias, don Harold. Vean, nos quedan como unos 12 minutos antes de que termine, entonces tratemos de ser muy concretos. En el uso de la palabra, don Hugo, luego don Sergio. Sí, lo mismo, muy puntual, nada más agradecer a Nancy, Steven y Harold que vinieran hoy acá. Primero que nada, el inicio del mensaje que traen es muy importante y es que el sindicato ha estado en la lucha de la universidad y de las universidades públicas en cuanto al FES se refiere. Ustedes han dado la cara, han estado reunidos con los otros sindicatos, han estado en las negociaciones, detrás, en las mesas y en las negociaciones de enlace y de CONARE como tales. Y eso pues nos dice mucho porque para nosotros es una seria preocupación el tema presupuestario. Hoy ahí en Casa Presidencial se supone la última sesión, ya veremos qué va a salir más tarde y qué atenernos. Eso igualmente nos preocupa muchísimo porque dependiendo de lo que los temas presupuestarios y de FES y de redistribución futura va a depender muchísimo también de los temas salariales y de la continuidad de la universidad que queremos y que amamos y que defendemos a capa y espada. Entonces, pues ese mensaje de ustedes también dando el hombro, el pie a pie y el mano a mano, luchando todos juntos, porque ahorita somos universidad. En este momento
Eso es lo que nos preocupa muchísimo más. Pero sin duda el otro mensaje es importantísimo. Esto es el reconocimiento pleno de la administración desde el año pasado de que hay deudas salariales. Y además, este Consejo Universitario aprobó hasta una modificación presupuestaria donde parte de la argumentación es la que usted mencionó, que fueron los dictámenes jurídicos, la sentencia de la Sala Constitucional, el dictamen jurídico de CONARE y otros donde, pues, en este momento es un tema de que las deudas existen. Las deudas están reconocidas por la administración y es nuestro deber planificar y por eso este órgano colegiado también tomó un acuerdo en el cual pidió, uno, calendarización, dos, fechas aproximadas, ya se nos pidió una ampliación hasta el 30 de abril, lo leímos ahora y ese fue un acuerdo donde nosotros extendimos el plazo. Entonces también estamos a la espera de ver qué nos va a decir la administración en esa fecha que vence el 30 de este mes y esperar que sean noticias que, como muy bien dice don Harold, hay una muy buena fe, muy buena voluntad de todos para que las personas esperan que haya una noticia de que por lo menos se va a empezar a pagar. Nadie piensa que se vaya a pagar mañana o pasado mañana. Todos queremos que por lo menos exista algún grado de certeza de que se va a pagar y en fechas razonables, porque entendemos el tema presupuestario, los años, las ejecuciones y eso. Y lo que yo he repetido varias veces y lo digo de nuevo, uno quisiera evitar la judicialización de estos temas, porque si al final terminan 100, 200, 1000 personas presentando demandas, habría que pagar no solo los salarios caídos, lo dejado de percibir, sino también indexación e intereses. Entonces una deuda de 500.000 colones salarial podría terminar con todos esos rubros adicionales en 2,5 millones. O sea, multiplique eso por, es una locura. Entonces, yo llamo igualmente a la administración a que podamos trabajar en ese tema y así seguir adelante por la senda del buen hacer y el buen realizar las cosas. Gracias. Gracias, don Hugo, don Sergio y don Keylor. No, lo mío es muy breve también, don Harold, agradecerle y la compañera y el compañero del Sindeu, y a ver, desde un punto de vista personal, yo me identifico con la causa que ustedes defienden, por supuesto, pero sí, por supuesto, tengo otras muchas preocupaciones y quisiera saber la opinión de ustedes con respecto a la radical y tajante posición de la Contraloría General de la República a partir de este año, y que además ha sido respaldada con pronunciamientos recientes de otras organizaciones, como por ejemplo la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que dijo que no iban a reconocer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, de eso, de una forma personal, también lo llena uno de dudas, inquietudes. Quisiera saber, además, si como parte del movimiento sindical ustedes mantienen comunicación con otros movimientos sindicales y qué se podría anticipar que va a pasar en un futuro cercano con respecto a esos temas. En el orden de la palabra estoy yo. Ahora en la mañana me encontré con una compañera administrativa y me dice, mira, ¿qué podemos hacer? Que tenemos el salario congelado tanto tiempo y ya no me alcanza, ¿verdad? Y es que entender a veces nos deshumanizamos, ¿verdad? Y que uno ve números y situaciones o leyes pero es que es la realidad del día a día de muchas personas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que para las personas que tienen, digamos, que están en las situaciones más apremiantes, lo que se necesita es que se les responda A o B o C, y como dice Hugo, no es que les den la plata mañana, pero por lo menos tener información de cuánto y cuánto, si es por partes o cómo va a ser. Y entonces, sí, motivar a que la administración responda, ¿verdad? Pero yo también quisiera aprovechar también para agradecerles a ustedes la manera tan ordenada, tan seria en la que ustedes argumentan todo. Inclusive cómo han salido a defender la universidad cuando presentaron recursos de amparo, y todo bien justificado, bien ordenado. Bueno, una muestra es todo que yo no ocupa ni siquiera leerlos porque se lo sabe de memoria, ¿verdad? Y que es parte, digamos, de las luchas que tenemos que ir dando en la universidad todos unidos. Entonces, agradecerle y reconocerle
y bueno, de aquí hacia adelante nosotros visualizamos que van a haber muchas otras luchas legales para defender la universidad y también motivarlos a actuar todos unidos. No sé si alguien más quería, si no, Harold, adelante. Gracias. Para responder propiamente a lo de don Sergio, claro que es una situación preocupante porque vemos cómo las instituciones del Estado, aunque se autodenominan autónomas, ¿verdad? Y no, bueno, no se autodenominan, al final son autónomas por ley, están siguiendo una línea muy represiva de los gobiernos, ¿verdad? Bueno, pero también hay que aceptar que esto no solo este gobierno. Tenemos una historia de más o menos que 20 años que vienen en una cayendo de picada con respecto a los derechos laborales, el tema de finanzas, el tema fiscal, la recaudación de fondos fiscales, ¿verdad? Hacen de todo, en especial sacrificio al sector público, porque es la población confinada, pero no hacen nada por el tema del fraude y la devolución fiscal, que al final son los dos grandes huecos que tenemos a nivel país. Sí es cierto, hay una gran preocupación a nivel de la posición sindical y somos los trabajadores, nosotros dependemos de estas instituciones, por supuesto que tenemos que defenderlas. Pero bueno, de alguna forma, nosotros somos parte primero del bloque sindical, del BUSCO. También el SINDEO preside en estos momentos a la Federación de Sindicatos Universitarios, de la cual trabajamos muy de la mano. De hecho, tratamos de unificar mucho los criterios jurídicos, ¿verdad? Para que eventualmente se vayan bien argumentados. Y somos conscientes de que esto no se va a resolver solamente por el tema político. O sea, nosotros visualizamos los próximos años de lucha en calle, es lo que llamamos nosotros. Y para eso, no solo hay que, como bien lo ha hecho SINDEO con ese tema de las deudas, respaldarse jurídicamente que tenemos la razón porque el derecho nos lo confiere, acuerdos internacionales, normas internas, constitución política, sino que esta lucha se va a tener que dar en la calle y para eso necesitamos estar unidos. Clase sindical, institución per se y sobre todo el sector estudiantil, porque ellos son los próximos trabajadores de Costa Rica y se van a ver sometidos a todas las restricciones que estos gobiernos han venido realizando. De hecho, las mayores victorias que han tenido las universidades, históricamente hablando, ha sido la unión de la clase trabajadora con el sector estudiantil. Y que después, posterior, ellos vienen a ratificar siendo los nuevos trabajadores y tienen esos derechos laborales de los cuales se pelearon. No vemos un panorama de resolución pronta, ¿verdad? Como le digo, vemos un escenario de muchos años de lucha, pero esperaríamos que haya una unión fuerte entre todos los entes que constituimos la institución, ¿verdad? Pero sí aquí quiero hacer una observación importante, y nosotros lo pusimos en un comunicado que les enviamos en la mañana. Ninguna institución puede sobrevivir a costa del derecho de los trabajadores. Y ninguna institución o ninguna administración puede pretender que los trabajadores van a responder si los tienen en situaciones precarias e incumplimiento de sus propios derechos. Y esto que yo les estoy diciendo acá, se lo hemos dicho en la mesa de negociación sin fin de veces a la administración. Necesitamos estar unidos, pero la clase trabajadora necesita primero subsanar la primera responsabilidad que tiene, que es el arroz y los frijoles de su familia. Si ustedes me preguntan a mí directamente, no como secretario general, yo aquí no estoy peleando solamente un tema de derecho, estoy peleando el arroz y los frijoles de mi hijo, estoy peleando el estudio de mi hijo, estoy peleando el Costa Rica en el cual yo viví con salud pública de calidad, con educación de calidad y sobre todo con salarios dignos para que la clase trabajadora pueda darle dignidad a su familia. Pero si el primer ataque viene por el incumplimiento de normas establecidas como la comisión colectiva de tu propio patrono, de tus propios jerarcas, ¿qué podemos esperar en una unión próxima? Necesitamos ir subsanando las heridas internas para fortalecernos como institución para la lucha que viene. Y esto no solo UCR, esto es en las 5 universidades públicas estatales y me atrevería a decir, al menos en el sector público, donde la figura sindical tiene mayor fuerza porque no hay tanta represión como en el sector privado. O sea, en esto hay que aclararlo, en el sector privado no hay sindicatos porque no quieran, es porque los reprimen y los desaparecen por completo en el momento que quieren hacer. Entonces, en el sector público, donde tenemos la fuerza para poder tener sindicatos, lo primero que tienen que pensar los jerarcas, o en especial las universidades, es que tienen que cumplir con el derecho de la clase trabajadora. Si quieren un músculo fuerte, pensemos en el principal y el más valioso recurso que tienen las universidades, la clase trabajadora. Y aquí
perdonen, pero voy a aprovechar más bien la intervención para hacer una reflexión final. Yo he sido muy criticado porque yo he señalado que la Universidad de Costa Rica tiene un mal histórico, la discriminación, el sector docente y sector administrativo. Empecemos por el tema del voto. Nosotros no podemos elegir a quien nos rige, no podemos elegir a quien nos lleva durante 4 años, ya sea para bien o para mal. Deberíamos tener derecho a votar, al menos para equivocarnos, si es que nos vamos a equivocar, y no lo tenemos, no tenemos ese derecho. El RCA, entiendo que fue creado, aunque nosotros nunca estuvimos de acuerdo con ello, fue creado para el sector docente y de alguna forma ha subsanado al sector docente una falencia que tenía muy válido. Necesitamos fortalecer la docencia, pero la docencia no haría nada sin el sector administrativo. Y el RCA fue creado para eliminar la convención colectiva de trabajo. Al final es un salario único, o al menos así quieren venderlo. Y el salario único o el salario global no está contemplado como sistema salarial en la convención colectiva de trabajo. Por ende, el SINDEO no puede aceptarlo. Porque el día de mañana quedamos sin escalafones, quedamos sin anualidades y quedamos sin todos estos componentes salariales que están protegidos y que hoy nos dan la oportunidad de reclamarlos en convención colectiva de trabajo. Y bueno, estas políticas lo que están creando de alguna forma es eliminar estos derechos que por años hemos creado en figuras como el salario global, que al final terminan en un congelamiento salarial. Pero al sector docente los pasaron al RCA y aprobaron 15.000 millones en la modificación presupuestaria. Hay docentes que pasaron con salarios globales con incrementos salariales bastante importantes, mientras el sector administrativo, que también damos la cara por la universidad, desde nuestro papel, tenemos 7 años de congelamiento, 6 años de congelamiento. Yo no digo que el derecho de uno tenga que estar por encima del otro, es que el sector docente, el sector administrativo y el sector estudiantil tienen derechos y ninguno de ellos está por encima del otro. Tiene que, de alguna forma, planificarse de la mejor manera para que todos por igual hagamos el mismo músculo, porque todos somos importantes. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica claramente dice que la universidad somos docentes, administrativos y estudiantes. Todos somos un apéndice del otro y eventualmente tenemos que hacer el mismo músculo en la defensa, pero tienen que ser las cosas parejo para todos por igual. Gracias. SINDEU, unidos somos más y más fuertes.